ley de zonificación en la legislatura de Chubut, y esto es un camino seguramente que ha tenido ahora este mojón, pero que debe de continuar. Recordamos que allí en principio esta ley estaba destinada a la habilitación de la megaminería en la meseta, específicamente en Telsen y en Gastre. Y para conocer algo más y charlar sobre esta zona, su historia, sus condiciones, su comunidad, estamos en comunicación ahora con Liliana Pérez. Ella es la autora de Telsen, una historia de la meseta norte del Chubut, investigadora justamente de todo esto. Así que te saludamos, Liliana, aquí en la mañana. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, estoy feliz, como estamos todos los chubutenses y creo que como gran parte del país, por esta derogación, ¿no? Que fue realmente una lucha continua en los últimos 6 días en las calles, pero una lucha que viene hace 20 años, no hay que olvidarlo tampoco. Exacto, sí, sí. Y lucha y seguramente, bueno, movilización que no termina hoy. Y no, totalmente. Creo que en las asambleas están trabajando porque hay que volver sobre la ley, sobre el proyecto de iniciativa popular, que nunca se trató en la legislatura, que fue con más de 30.000 firmas. Fundamentalmente para que no se haga como pareciera que se quiera hacer un plebiscito. El plebiscito se hizo en la calle, los derechos no se plebiscitan, así que ya te digo, hace 20 años que empezando por Esquel en aquel entonces, y ahora el movimiento se ha sumado a todo pueblo, toda ciudad, todo paraje. Entonces, este pueblo en la calle es el que no necesita ser plebiscitado nuevamente. Ya dio su opinión y la está dando. Entonces, hay que ir por más, hay que ir por los derechos al tratamiento de la ley, ¿no? De iniciativa popular. Liliana, así que bueno, veremos. Sí, por favor, te escucho. Sí. No, era eso. Bien. Liliana, para aquellos que, bueno, justamente habitan desde hace tiempo allí en la meseta, el conocimiento es pleno, pero para aquellos que estamos en otras zonas y además fuera, digamos, de las provincias de Chubut, de Río Negro, hay un desconocimiento probablemente fuerte acerca de las condiciones del hábitat y de la sociedad, de la comunidad de Telsen, acerca de esto porque para justificar justamente este proyecto, se ha hablado mucho acerca de que sería la única opción valedera posible de desarrollo. Con tu estudio y tu investigación, nos podés así sintetizar, digamos, cómo está la comunidad allí en Telsen y bueno, y habida cuenta siempre con las dificultades del acceso al agua y demás, seguramente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, históricamente Telsen es un gran departamento, uno de los más grandes de la meseta norte del Chubut, que tiene muchas localidades en su interior, y la historia de la zona, digamos, ha sido una historia muy rica, a pesar de que todo comenzó, digamos, a perfilarse mal para los pobladores, sobre todo para las comunidades ancestrales, con la conquista, ¿no? Con las campañas militares, allí entre 1881 y 1885, que dejó prácticamente la zona vaciada de gente, como todos sabemos, bueno, llevada a los campos de concentración indígenas, hasta que alrededor de 1890 comienza a repoblarse y las propias comunidades comienzan a pedir sus derechos sobre la tierra. Es decir, que hay una lucha que, si la pensamos desde el punto de vista de las comunidades ancestrales mapuche tehuelches, viene desde hace décadas y décadas, ¿no? Primero por el derecho a la tierra, de la que fueron expulsados, y por el derecho a vivir según sus tradiciones y sus costumbres. El Valle de Telsen, en especial, fue un valle muy productivo hasta la década del 30 aproximadamente.
se producía alfalfa, por ejemplo, se llevaban animales tanto para el lado chileno como para la costa, es decir, fue una economía muy pujante de huertas y de lanares y caprinos, inclusive en algunos lugares que lo permitían también los manantiales de bóvidos, así que hasta que, bueno, como todos sabemos, 1929, 1930 fue la crisis mundial, sí. Allí cayeron los valores de la lana y comenzó un lento y casi sin ir para atrás de un decaimiento de las zonas, lo que llevó a que muchas de esta gente que no veía futuro empezaran a poblar las ciudades de nuestro país, de nuestra provincia, claro. ¿No? Como ocurrió en otras zonas del país también. Y los polos, digamos, industriales empezaron a necesitar gente, mucha de esa gente que trabajaba en la meseta, como agricultor, como pastor, como criancero, vinieron a trabajar a la ciudad. Pero hay una gran cantidad que sigue en la meseta y en los últimos años, especialmente con una lucha muy fuerte por el territorio, ¿no? Como sabemos todos. En Río Negro pasa lo mismo, aunque, bueno, Río Negro todavía no tiene la ley de relevamiento territorial, lo cual es un derecho que se ha cercenado a las comunidades. En cambio, Chubut sí la tiene. Chubut la tiene. Si bien no se ha terminado completamente, la tiene. Y bueno, y las comunidades están reclamando un mayor apoyo del Estado por el problema del agua. No solo que están reclamando su tierra y están retomando sus territorios, sino que el cambio climático nos afecta a todos y a todas. Y las máquinas perforadoras son necesarias más que nunca. Y realmente con la cuestión de que había tanto lobby minero, yo recuerdo que en el 2011, era en ese momento gobernador Martín Bussi, prometió 70 perforaciones en la zona de la meseta, sobre todo de la meseta central y norte, que es la que más problemas hídricos tiene, a pesar de estar sentados literalmente sobre el acuífero Sacanana, ¿no? Ajá. Ya en ese momento indicás, Liliana, 2011, gobernación de Bussi, esta promesa de perforaciones, y no había allí legalmente todavía inhibición para eso, o sea, estaba habilitado. ¿Y qué estaba? Estaban habilitadas las posibilidades de perforaciones y de... Lo que pasa es que estaban unidas a la mano de las mineras. Recordemos que esto ya viene del 2003, claro, del depositorio nuclear de Lastre y demás. Esto viene de muy lejos, viene hace 20 años atrás. Claro. Entonces siempre las perforaciones estaban prometidas, unidas a la mano de los lobbies mineros. Por lo tanto, esas perforaciones nunca se hicieron. Y hoy en día la gente realmente, yo acabo de llegar de la zona de la comunidad Vuelta del Río, que está cerca del Maitén, un poquito más cerca de Precordillera, y fíjense que está casi al lado del río, el río con niveles muy bajos, como nunca, y sin embargo no tienen, en la parte más alta, no tienen ni siquiera agua ya en los manantiales para trabajar la huerta familiar, ni para alimentar a los animalitos. Entonces están pidiendo justamente que les manden las máquinas, sale muy cara una perforación, muy cara, y el gobierno provincial no ha hecho nada por ellos, cuando uno llega a las comunidades nos dicen que los que van a veces son los del Instituto Provincial del Agua, que son el IPA, pero con intenciones de cobrarles el agua, y ellos les dicen que el agua es de todos, que eso no lo van a pagar nunca, claro. Por lo tanto después los dejan abandonados a su suerte, y son las comunidades ayudándose entre ellas las que tratan de ver cómo habilitar vertederos, pero la crisis es muy grave, la sequía es tremenda y todavía no comenzó el verano, así que imaginemos lo que puede llegar a pasar. Claro, que viene de todos estos ciclos, ¿no? de sequía ya de bastante tiempo que se viene registrando, más allá de esta última temporada, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Sí. Tienen aumento año a año. ¿Cuál sería, en principio, cuál podría ser, además del incentivo y la ayuda claramente para que se pueda acceder al agua? ¿Cuál sería la inyección, digamos, para que la zona pudiera tener realmente, poder nuevamente tener un desarrollo, tener una actividad, una posibilidad, digamos, de desarrollo económico que tanto
allí se ha pregonado que la única solución, cuando siempre pretendieron justificar la megaminería, es justamente la explotación minera. Bueno, las comunidades han presentado a lo largo de los últimos años sin fin de proyectos productivos, tanto trabajar con huertas comunitarias, con cooperativas para trabajar con la lana, tanto del guanaco, por ejemplo, con la lana de las ovejas, que la comercialización, por ejemplo, es otro gran problema, ¿no? Porque está acaparada por unos pocos, que ya sabemos que imponen el precio a los productores chicos o a los crianceros. Hay el turismo inclusive, se han presentado proyectos de turismo rural en un mundo en el que cada vez más la gente busca lugares como la Patagonia, como la meseta, que es tan hermosa. Hay varios proyectos turísticos, proyectos de telares y de todo tipo de producción textil. Es decir, hay muchos proyectos presentados por las propias comunidades. Si quieren, yo después les puedo mandar para que ustedes lo tengan allí. Perfecto, sí, por favor. Pero son varios y nunca se les dio tratamiento, jamás. Entonces, está claro que los gobiernos últimos, ¿no?, estuvieron alineados con el pensamiento de que la única solución eran las mineras. Y ya sabemos que la minera trae detrás no solamente un pasivo ambiental enorme, porque todo lo que significa desde el punto de vista ahora con el uranio inclusive, la voladura del uranio, de los metales pesados que van a caer sobre las cuencas. Nosotros tenemos un solo río y no es el río Negro, ¿no? Es un río mucho menos caudaloso, que quedaría contaminado, sino también el pasivo social. Los extractivos llevan gente en un tiempo, ya lo sabemos, se asientan las familias, se necesitan escuelas, se necesitan todo tipo de instituciones, y cuando la minera decide irse, deja ese pasivo social, y ese pasivo tiene que hacerse cargo obviamente el Estado, y el Estado nunca tiene recursos. Entonces es gravísimo la cuestión de seguir intentando por el lado de las mineras. Obviamente que los productores locales a veces en su desesperación, muy pocos son, pero hay algunas comunidades que se han sentido tentadas, ¿sí? Y es entendible porque nosotros lo miramos desde la ciudad, con todas nuestras comodidades, y ellos a veces dicen, no, pero vengan acá, a ver cómo vivimos nosotros, que no tenemos trabajo, que no hay agua, que se nos mueran los animales. Entonces es un tema para encararlo de forma integral, pero los proyectos existen. Hay que empezar, justamente la iniciativa popular presentó proyectos para esto. Y la legislatura ni siquiera le dio, creo que le dio entrada, pero jamás lo trató. Entonces ahí está un poco la solución, y bueno, y las autoridades dignas que puedan ponerse esto al hombro y realmente trabajar para el pueblo y no para los intereses extranjeros, ¿no? Así es. Liliana, te agradecemos mucho todo este panorama. Vamos a recibir, si justamente en el detalle todos estos proyectos que han sido presentados y que están allí vigentes. Y bueno, te invitamos en algún otro momento a tener un contacto para continuar conociendo cómo es el desarrollo allí de las comunidades, y expectantes de cómo siga todo desde allí en la provincia. Te agradecemos mucho. Y yo a ustedes, y muchísimas gracias, y decirles que estamos muy felices y que el pueblo chubutense está haciendo historia, lo mismo que lo hizo Mendoza en su momento, y que seguramente será modelo para otros. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, te mandamos un abrazo. Gracias, buenos días. Abrazo. Liliana Pérez es investigadora, historiadora, es la autora de Telsen, una historia de la meseta norte de Chubut, brindando aquí este panorama reducido en estos minutos de un poco de la historia, conocer esa geografía, los pueblos, las comunidades, los proyectos y claramente las dificultades presentes en estos momentos. Bueno, con esta alegría también, con este optimismo, pensando en que, quizás realmente se frene allí este proyecto.